Porque nos acompaña Fernando Sepúlveda. Además de un gran amigo, él es presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos en los Estados Unidos. Y por si fuera poco, es presidente de la Asociación Iberoamericana de Tecnología. Tú hablabas hace un momento del tema de las tarifas, ¿no? Sí. Y tú sabes que el comercio, todos es términos relativos, ¿no? Correcto. Hoy en día México no compite contra Estados Unidos. Hoy en día México compite contra Vietnam, contra Malasia, contra la India en algunos casos. Y si tú ves las tarifas relativas que están recibiendo estos países versus las pequeñas modificaciones de tarifas que tuvo México, los términos de intercambio de México vis-a-vis Estados Unidos, tomando como referencia esta competencia de Asia, pues mejoraron para México. Claro. ¿Verdad? Entonces el comercio siempre hay que verlo en términos relativos, no en términos absolutos. Entonces yo creo que la mesa está puesta para que potencialmente México pueda salir fortalecido de esto. Claro, no va a caer del cielo, tenemos que hacer cosas para capturar estas oportunidades, pero yo creo que de alguna manera México está bien posicionado. Yo veo al gobierno mexicano tomando acciones prudentes, tomando acciones estratégicas que sin duda pueden construir el camino para este reforzamiento del proyecto norteamericano como la región más competitiva del mundo. Había una sensación de que los países asiáticos querían venir a México para hacer el bypass y poder llegar a los Estados Unidos, siendo parte en algunos momentos de los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Y esto pudiera traer algo de nearshoring hacia nuestro país, inversión extranjera directa particularmente. ¿Esto lo ves todavía como una posibilidad? ¿O cuál es la tendencia que el famoso nearshoring venía teniendo y que ahora podemos esperar hacia el futuro? A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, Roberto. Una es que productos hechos en Asia entren al mercado mexicano y después se quieran hacer pasar como contenido norteamericano para exportación de Estados Unidos, beneficiándose ilegítimamente así es, del tratamiento del Tratado de Libre Comercio, que eso no le conviene a Estados Unidos y no le conviene a México. Es correcto. ¿Sí? Y eso yo creo que hay que cerrarle el paso. Y eso es lo que está objetando Estados Unidos y eso es lo que México debería de objetar. Y es donde podemos hacer mancuerna, ¿no? Exacto. Y es muy distinto el que una empresa de capital asiático instale producción en México y que lo que produzca se use cadena de suministro mexicana, insumos mexicanos, mano de obra mexicana, y que a partir de eso legítimamente haga una exportación clasificada dentro del TEMEC como norteamericana, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces en la discusión se confunden estas dos cosas. Es correcto. Y el elemento fundamental, Roberto, yo creo que es algo que vamos a empezar a escuchar más, sobre todo en las discusiones técnicas sobre el TEMEC, es el elemento de la trazabilidad de la cadena de suministro. Es decir, el poder decir de este componente que está entrando al mercado norteamericano libre de arancel, qué porcentaje realmente tiene contenido norteamericano, y cuando digo norteamericano me refiero a la región norteamericana, correcto, versus contenido de otras partes del mundo. Porque hay algo que se llaman reglas de origen, y para que tú puedas exportar bajo el régimen del TEMEC, pues tú tienes que cumplir con esas reglas de origen. Correcto. Y otra vez, aquí mucha gente lo percibe como una amenaza para México cuando realmente es una oportunidad. A México le conviene que el enforcement, el cumplimiento de las reglas de origen se dé, porque eso lo que fomenta es que haya más inversión en México, haya más empleo en México y que realmente nosotros podamos desarrollar cadenas de suministro y ecosistemas industriales robustos y que realmente sean competitivos. Entonces, están alineados en este sentido el interés de Estados Unidos con el interés de México, y el elemento clave que vamos a empezar a escuchar cada vez más hacia adelante es la trazabilidad para poder asegurar que las reglas de origen se están cumpliendo. ¿Cómo una empresa que está hoy en México y que quisiera ser parte de estas cadenas de suministro, cómo inicia ese camino hacia insertarse, a ser parte, que la tomen en cuenta, que le compren y que las empresas puedan aumentar con eso su contenido regional? ¿Por dónde le sugerirías tú que empezaran a moverse? Pues mira, hay dos modelos, Roberto. Hay el modelo en donde tú eres un empresario en México que produce un bien o servicio
y que te quieres insertar a una cadena de suministro global, ¿no? De acuerdo. Ese es un camino. Y para ese camino hay una serie de recomendaciones que ahorita con mucho gusto puedo profundizar en ellas. El otro camino es venir a competir directamente a Estados Unidos. Nos acompaña una gran economista, una muy buena amiga, y pues me da el gusto de darle la bienvenida a Delia Paredes Mier, que ella pues es socia de Transeconomics y una gran economista. ¿Cómo estás viendo a México frente al desafío que ahora pues se convierte Trump? Pero también México tiene sus propios desafíos, no todo es una amenaza externa. ¿Qué nos puedes comentar de tu visión de esto? ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, pues obviamente en un entorno de gran incertidumbre como el que está viviendo el mundo, no solamente México, la verdad es que nuestro país es uno de los mejores posicionados, digamos, en torno a esta amenaza que está haciendo la administración Trump. Y en este sentido, pues yo creo que en el largo plazo deberíamos estar cautelosamente optimistas de cómo pudiéramos salir parado de esto. Y el punto de corto o mediano plazo no es tanto qué vaya a hacer Trump o qué decisiones vayan a tomar en Estados Unidos, sino qué va a hacer México. Y eso es lo que va a marcar realmente la diferencia, ¿no? de cómo termine esta historia, ¿no? Que estamos escribiendo. ¿Qué alternativas le ves a México que pueda tomar de decisiones para buscar sortear esta incertidumbre que se está teniendo? Bueno, pues entre otras cosas, mejorar el clima de negocios, mejorar el Estado de Derecho. Ya hemos estado, por mucho tiempo hemos dicho que esta es la reforma estructural que realmente México necesitaba. Sin embargo, pues los pasos que se han tomado hacia atrás, vamos hacia atrás, ¿no? En vez de hacia adelante. En el futuro, la productividad de los países va a pasar por precisamente el Estado de Derecho, la logística, que eso también implica inversión en infraestructura, conexiones y demás, y el sector energético, que es otro de los grandes temas que tenemos ahí pendiente y que le puede ser el factor que nos haga mucho más atractivos a la inversión o al contrario. Recientemente la presidenta Sheinbaum y todo el gabinete presentaron el Plan México y por supuesto el Plan Nacional de Desarrollo, que ellos señalan que fue un fruto de una serie de consultas que se dieron a nivel nacional por parte de especialistas. ¿Cuál es tu óptica de estos dos productos, o no quisiera llamarles documentos porque ves más un plan que se debe de ejecutar? ¿Lo ves realmente como esa política industrial que le hacía falta a nuestro país? Mira, yo creo que no deja de ser un documento de intenciones, ¿no? De hacia dónde quieren llevarlo, pero yo creo que le falta mucho en términos de plan, ¿no? Y de desarrollo de, bueno, este es el paso 1 que vamos a hacer, 2, 3, ¿no? Por lo pronto está interesante lo que quieren hacer con las pymes, eso podríamos rescatarlo, pero hay cosas que otra vez pasan por que haya Estado de Derecho, por qué van a hacer con el sector energético, y eso la verdad es que todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Sí, la política energética de nuestro país me parece que ha tenido un rumbo tibio, en donde hay grandes necesidades de inversión, pero la realidad es que no se están abriendo de una manera tal que genere certidumbre para que la inversión privada pueda llegar. Y la réplica es igual para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Se está buscando que estas empresas pues cuiden su soberanía. ¿Cuál es tu óptica desde esa situación? ¿Verdaderamente debemos de cuidar la soberanía de estas empresas en aras de que se vaya pues moderando la participación privada, o sí deberíamos de tener una apertura mayor? Bueno, primero, las leyes que han dejado son lo suficientemente ambiguas como para que no sepamos exactamente qué es lo que... No se cierran totalmente a la inversión privada, pero tampoco hablan de que se vaya a fomentar, ¿no? Entonces, estamos todavía como en ese limbo y otra vez las inversiones lo que requieren son certidumbre política y jurídica, ¿no? En términos de Pemex y CFE, pues son empresas que tienen
tal cantidad de problemas que lo que estamos haciendo es un esfuerzo fiscal para mantenerlas cuando realmente se están haciendo cada día más inviables. Nos acompaña un experto inmobiliario, una persona que tiene una gran trayectoria en el área de San Diego, se llama Jorge Álvarez. ¿Qué consideraciones debe tomar una persona antes de comprar una casa? Porque, pues ya, digo, quiero comprar una casa, ya tengo el crédito para comprarla tal vez, o ya estoy cercano. ¿Qué debo de tomar en cuenta antes de tomar una decisión? Porque supongo que la ubicación, el precio, porque uno de los grandes temores de una persona es, ¿y si la compré cara? ¿Y si hubiera podido tomar un mejor precio o una mejor ubicación? En fin, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, algo que les digo a mis clientes cuando los conozco por primera vez es ¿cuál es tu motivación para comprar la casa? ¿Es una propiedad que va a ser de inversión? ¿Es una casa que piensas vivir 2, 5 años o la piensas mantener como un legado para tu familia, ¿no? Entonces, en base a esas decisiones, va a cambiar un poco esa motivación y va a cambiar la estrategia. Muchas veces, las mejores propiedades que hemos comprado se han pagado un poquito arriba del precio, inclusive del mercado o del precio que enlistan. Porque muchas veces aquí en San Diego, a diferencia de México, que en México normalmente la gente pues, le pone el precio que piensa que vale su casa, aquí nos basamos en los comparables. Casas similares que se han vendido en los últimos 6 meses, 1 año, hasta 2 años en la zona. Y en base a eso tomamos un precio por pie cuadrado. También se toma en cuenta el terreno. Y en base a eso se hacen los precios. Muchas veces cuando las personas le quieren poner un sobreprecio a esa casa, es que no se venden. Entonces, aquí el mercado es muy justo, la gente tiene mucha información a la mano y puede saber realmente cuánto vale una propiedad. Entonces, cuando una propiedad que es muy, digamos, tiene mucha demanda, se pone un precio justo, empieza la gente a meter ofertas, inclusive la casa puede subir de valor porque hay mucha demanda sobre esa propiedad. Entonces, de las mejores propiedades que he comprado han sido por encima del precio y es algo que normalmente mi cliente mexicano me dice, no, ¿cómo voy a ofertar más de lo que pues dice Zillow o Redfin, ¿no? De lo que vale esta propiedad? Y es por eso, porque el mercado te va poniendo el precio de las casas. Entonces, regresando un poquito a tu pregunta, es que también varía, por ejemplo, si es una propiedad de inversión. Hacemos también y trabajo mucho con inversionistas que hacen fix and flips, que compran propiedades que necesitan arreglarse para como negocio, ¿no? Como inversión. Y haz de cuenta que si una casa, por ponerte un ejemplo, vale $1 millón ya arreglada, tú como inversionista debes de, normalmente hay una regla de comprar esa propiedad a un 70, máximo un 80% de ese valor. Entonces la compras por 700, 800, le metes un 10% en renovaciones y después la vas a sacar al mercado en unos 3 a 6 meses y la vas a vender, le vas a ganar un 10 a un 15% en unos 6, 8 meses, ¿no? Más o menos. Entonces sí varía mucho esa motivación de por qué quieres esa casa. Si es tu casa que va a ser patrimonial, ¿no? Y va a ser a largo plazo, pues ahí vamos a ver diferentes factores y el precio no que pase a segundo término, pero no va a ser tan decisivo, sino que va a ser más el que se adapta a todas tus necesidades y lo que quieres y encontrar esa propiedad ideal, ¿no? Una de las cosas que la gente ve, evidentemente de la vista nace el amor y visitarla. ¿Qué características normalmente debe tener una casa que cuando no se tiene una asesoría como la que tú das, podríamos dejar de ver y cometer un error de compra? Porque una vez que ya la compraste, por decir algo, tenía menos baños, ¿no? Claro. Y tienes un problema que es difícil de resolver. ¿Qué cosas has visto que la gente debe tomar en cuenta antes de tomar la decisión y que, por supuesto, le lleve a hacer una buena compra? La ubicación, desde luego, como dicen en real estate, location, es primordial y sobre todo cuidar si está adentro de una asociación o de un HOA, porque muchas veces la gente piensa, o bueno, compra una propiedad dentro de una asociación, o aquí le llaman HOA, pensando que van a poder cambiar el exterior y agregar un cuarto, un baño y hacer algo, una adaptación diferente. Y muchas veces estos HOAs te limitan esas
Como la asociación de vecinos, ¿verdad? Exactamente, es como la asociación de vecinos. Entonces es bien importante que cuando compres una casa dentro de una asociación, que aquí es muy común, sobre todo en San Diego, que sepas las reglas y alguien que conoce la zona, trabajar con alguien local es importante para que no caigas en estos temas, ¿no? Las familias que quieren venir de México a comprar una propiedad, ¿es mejor que contacten a un asesor como tú? ¿O cuál sería la diferencia de poder tener acceso a un Zillow que ya comentaste o alguna otra aplicación? ¿Por qué se deberían de ir por uno o por otro? La verdad es que esas aplicaciones son buenísimas porque a diferencia de México, aquí tenemos lo que se llama el sistema MLS. Entonces todos los asesores inmobiliarios metemos nuestras propiedades en ese sistema y ese sistema alimenta a estas aplicaciones. Zillow, Redfin. Entonces es una excelente manera para lograr ver todas las propiedades que hay en el mercado. De hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Nos acompaña y le agradecemos por ello Rafael Flores. Él es gerente de innovación de CompuSoluciones, que es una empresa de tecnología basada en Guadalajara, pero que atiende a todo el país, y de verdad estamos muy agradecidos que nos reciban aquí en sus instalaciones y que Rafa, que es un gran experto en el tema, pues nos pueda comentar al respecto. Hablar de inteligencia artificial, algunos empresarios dirán, no, ya eso es demasiado. Pero, ¿qué tan importante es que sí lo hagan? Es una excelente pregunta. Yo los invitaría primero a una reflexión. Cuando vino la revolución industrial, los cambios que hubo, cuando vino el Internet, los cambios que hubo, cuando llegó la luz, ¿no? La luz a la humanidad, ¿no? Al planeta Tierra, ¿no? Los cambios que eso trajo en los negocios. Bueno, yo he escuchado expertos que dicen que el impacto de la inteligencia artificial, más que la revolución industrial, la invención de la luz, el Internet, es del tamaño de la invención de la escritura. ¡Wow! O sea, es mucho más allá. Hay quienes comparten esta filosofía. La gran diferencia es que cuando se inventó la escritura, tardó muchísimo tiempo en generar impacto porque no todos sabían escribir. Claro. Recién inventada. Pero la inteligencia artificial avanza todas las semanas en medios digitales. Y hoy estamos a 3 clics de conocer algo nuevo y probarlo. Entonces, las empresas que no puedan subirse a esta ola, muy probablemente pudieran ser revolcadas en el futuro, porque les va a costar trabajo competir. O sea, si tu competencia o su competencia empieza a implementar inteligencia artificial y ustedes no, va a ser muy difícil alcanzarlos después. Y esa distancia que se genere, derivado de la velocidad que comentas, pues es muy difícil recuperar. Y un empresario pequeño, mediano, que nos está viendo, ¿cómo empieza? ¿Qué pasos debe de hacer para poderlo implementar? ¿O qué cosas prácticas consideras que debe de considerar hacer dentro de su empresa? Porque, claro, conocemos el ChatGPT y hemos cambiado a Google por ChatGPT y quién iba a decir que Google iba a tener una competencia tan fuerte un día, ¿no? Pero por supuesto que alguien dice, pues, ok, va, ¿cómo arranco? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Normalmente esa es la pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? ¿Cómo empiezo? Yo lo que primero comparto es, primero hay que entender qué es inteligencia artificial, cuáles son los tipos de inteligencia artificial y cuáles son los casos de uso. Entiendo, sí. Porque las empresas normalmente cuando hablan de inteligencia artificial se imaginan muchas cosas, ¿no? Se imaginan un robot, Sí. Otras se pueden imaginar algo predictivo, oye, esto me va a decir, no sé, qué es lo que voy a tener que comprar en el próximo mes, ¿no? Se imaginan muchas cosas. De acuerdo al tipo de inteligencia artificial es cómo comienzas. Para una empresa pequeña o mediana, la forma más sencilla de entrar es con inteligencia artificial generativa. Ok. Porque si tú evalúas inteligencia artificial analítica, que es predicciones matemáticas, modelos de inteligencia artificial, todo este tema es complejo partiendo que necesitas muchos datos. Entiendo. Y una empresa pequeña tal vez apenas está empezando a recolectar esos datos. Sí. Exactamente. Entonces, hay que entender que hay ciertos casos de uso que te puedes perder y hay otros que puedes empezar. Por ejemplo, inteligencia artificial analítica, predictivo, todo el tema predictivo. Por ejemplo, oye, ¿qué voy a necesitar comprar? ¿Dónde invertir para mi próxima campaña de marketing? ¿No?
precios dinámicos en un e-commerce. Todo eso es matemáticas, estadísticas, ¿no? Hay otra ola que es, por ejemplo, cognitiva. Poder ver a través de una cámara, identificar imágenes, por ejemplo, en una radiografía, entender si hay una enfermedad. Ok. Sigue siendo un tema complejo porque requieres datos. Pero en la generativa no necesitas esa gran cantidad de datos. Simplemente necesitas saber redactar muy bien en español para hacerle peticiones. Los famosos prompt. Los famosos prompt. Por eso la inteligencia artificial generativa está democratizando. Porque normalmente escuchamos IA y lo escuchamos lejano, lo escuchamos en las empresas grandes. Aunque todos lo hemos usado. Si tú has usado Netflix, seguramente has sido víctima de las recomendaciones Sí, de un claro. algoritmo de IA. Pero para que eso funcione, Netflix tuvo que recolectar muchos datos. Muchos. Entonces, ¿cómo iniciar? Explorar inteligencia artificial generativa. ¿Qué casos de uso? Servicio al cliente, por ejemplo, ¿no? El tema de chatbots es el caso de uso por excelencia. Temas de soporte, ¿no? Pero también hay otros casos de uso que puedes utilizar de forma interna para la productividad. Yo aquí lo que les recomiendo es, hay una frase que me encanta, que escuché de un experto de inteligencia artificial que está hasta un poco loca la frase, ¿no? A mí me decían, Rafa, mira, para entrar en el mundo de la inteligencia artificial tienes que besar la tecnología. Ok. ¿Cómo besar la tecnología? Y me decía, sí, mira, tú no aprendiste a besar yendo a un curso, leyendo un libro. Tú no aprendiste a besar una conferencia, Sí, viendo... no viste un video de YouTube. Besando. Claro. Y la inteligencia artificial así se aprende. En este momento, si nunca lo han hecho, bajen su primera herramienta de IA. WhatsApp ya tiene, ChatGPT, Google ya tiene. Y es empezar a explorar, tener curiosidad. Esa Sí. sería mi primera recomendación. Acompaña a Gerardo Nava. Él es empresario, es emprendedor y fundador de una fintech que se llama Top Capital, donde seguramente vas a tener interés de poder hacer alguna inversión. Este proceso llevamos más de 3 años y apenas después de 3 años y medio más o menos, tenemos las autorizaciones finales. Está regulada por Hacienda, Comisión Nacional de Valores, Conducef. Existen, híjole, en total la regulación, Es muy fuerte. más de 8 organismos que estamos ahí atentos, ¿no? Y es muy estricta esta normatividad. De hecho, es cara la normatividad. Entonces, si alguien está pensando en este tema de fintech, es una buena oportunidad. Tiene mucho crecimiento a futuro porque la barrera de entrada es muy alta. Digamos, es un océano azul, pero pasar de una solicitud, que le apruebe la solicitud, que le aprueben la empresa y todavía una nota de operación, pueden pasar años y tienen que realizar manuales de operación. El tema de PLD está Claro. durísimo con todos estos temas que tenemos en el sector Y cada financiero. día más, Ha incrementado muchísimo el sistema de PLD, todo lo que es Los oficiales de cumplimiento, el Claro, sistema, claro. supongo. la identificación, uno mismo, ¿no? El robo de identidad, ¿no? Un CISO, ¿no? Que es un oficial de seguridad informática. Tenemos que tenerlo por el tema de robo cibernético, ¿no? Entonces, sí, es una empresa, un banco digital, pero está compuesto de muchas partes importantes y todas están muy reguladas. Entonces, sí está interesante. Yo te puedo decir que de todos mis emprendimientos es el que mayor reto me ha representado, pero estoy seguro que hay una gran oportunidad y mucho crecimiento. ¿Cómo se llama tu fintech y qué hace? Mi empresa se llama Top Capital, es una IFC, es una institución de financiamiento colectivo regulado por la Comisión Nacional de Valores, Hacienda y los medios que ya te comenté, ¿no? Estamos enfocados en este momento todo el tema inmobiliario. Qué interesante. ¿Sí? Fondeamos, Es un gran mercado. Fondeamos proyectos para desarrollos de habitacional, comercial, industrial, ¿sí? O quieren urbanización. Entonces, como todo proyecto, se presenta el proyecto, se evalúa al desarrollador, se evalúa el proyecto financieramente, comercialmente, legalmente, y una vez que pasa por todas las etapas, ¡pum!, ahí está. ¿Cuál es la diferencia contra un banco o con otra financiera, no? La rapidez con que resolvemos, Claro. los montos, o sea, que podemos accesar a montos más pequeños, más rápidamente, y
Y sí, la seguridad con que entregamos los activos en tiempo y forma cuando ellos lo necesitan, ¿no? Hay dos caras de la moneda cuando hablamos de una fintech. La parte del inversionista, que es el que quiere obtener unos rendimientos, y como ya lo mencionabas, pues la parte en este caso que tiene un proyecto, el desarrollador inmobiliario, que evaluarán y que verán que pues represente una buena oportunidad de inversión. Desde la óptica de Top Capital, ¿cómo participan para este desarrollador inmobiliario? ¿Es a través de equity o es deuda o cómo es el mecanismo de participación en esos proyectos inmobiliarios? Ok. El instrumento que tenemos ahorita es deuda, netamente, que es a final de cuentas como si fuera un préstamo o un pagaré. Es un préstamo para el Tal cual. Entonces el desarrollador hace en línea, puede presentar su solicitud. Ah, ok. Alguien que nos está viendo y que quisiera ver la posibilidad de ser financiado por Top Capital puede hacerlo en línea. Claro. La intención es que todo se haga en línea, ¿sí? Tanto el desarrollador como el inversionista, como el seguimiento, todo va a aparecer en nuestra plataforma que hemos desarrollado. Entonces, el desarrollador puede presentar su solicitud, la cual llena sus datos principales. Con esta solicitud es en 3 etapas. Primero, viene a lo básico, se envía a nuestro oficial de cumplimiento que revisa que esté todo en orden, que sea una empresa sana, que no esté en listas negras. Claro, que esté bien constituida sí, y que tenga un proyecto viable. Y una vez que se aprueba, precisamente ya sigue la evaluación legal, financiera, que dé los números, y comercial también es importante, ¿no? O sea, sí tenemos un área que comercialmente evalúa el proyecto y dice, oye, pues tiene tracción, está vendiendo, A final de cuentas evaluamos la matriz de riesgo, donde le damos una calificación, y con esa calificación le otorgamos una cantidad máxima o mínima. O sea, esto te puedo prestar, esto es lo mínimo, y esta es la tasa que yo te puedo ofrecer. De forma ágil, rápida, entonces él ya tiene una idea, un parámetro, lo checa contra su modelo de negocio y dice, oye, pues sí me conviene, está más ágil, más rápido. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, hacemos la documentación, pues está probatorio, me manda ya la información del proyecto, levantamos ahora sí una ficha de su proyecto que tiene y hacemos una campaña.